hay que recordar que los retrasos en la ayuda de 2018 para prevenir incendios dan lugar también a que se sea menos eficiente, menos efectivo a la hora de evitar que incendios como el que está teniendo lugar en estas horas y previsiblemente vayamos a tener durante esta temporada de verano, pues hayan ocurrido. Por tanto, pedirle a la Junta que esas ayudas lleguen lo antes posible, que se pongan al día en las ayudas para prevención de incendios, que volvamos a prestar atención a esa otra cuestión que ha quedado en un segundo plano por la crisis sanitaria, que es la crisis medioambiental y la crisis climática y la necesidad de proteger nuestro medio natural y a las personas que viven en él, personas y especies. Por otro lado, también nueva normalidad, el esperado turismo que va a ir llegando, pero también la incertidumbre acerca de posibles rebrotes. Desde nuestro punto de vista, las medidas que se han puesto sobre la mesa podrían mejorar. Es verdad que la seguridad total no existe, es verdad que es imposible evitar al 100% la posibilidad de un rebrote, pero también es verdad que plantear la cuestión, por ejemplo, del pasaporte sanitario no tiene mucho sentido en este caso porque no hay vacuna para el coronavirus. O la cuestión de tomar la temperatura sin más, pues tampoco sirve. Al final estamos incentivando que los viajeros se tomen un paracetamol antes de coger el medio de transporte y no podamos tener esa medida y va a generar al final también una sensación de falsa seguridad, que es un riesgo vinculado a esas medidas que no son a 100% eficientes, pero que sin embargo generan ese clima, insisto, de falsa seguridad. Lo que hay es que no perder la guardia, no perder la atención sobre la necesidad de tener más personal en aeropuertos, estaciones, de autobuses y de trenes que aseguren la distancia social, que aseguren el uso de mascarilla. Ninguna otra medida nos puede dejar de prestar atención sobre estas dos medidas que se han revelado como fundamentales según los especialistas en la materia. Y por otro lado, nosotros hemos hecho una propuesta que nos parece que también podría añadirse a las ya tomadas, que es la obligatoriedad de hacerse un PCR 2 días antes de viajar a Andalucía. Desde luego, esta medida debería tomarse de forma coordinada con el Gobierno central. Nos parece una buena medida a tomar también para el resto de los aeropuertos del Estado, de forma que, al menos en el tráfico de aeropuertos, del turismo que viene por vía aeroportuaria, pues haya esa medida que refuerce una medida más, que tampoco debe darnos sensación de falsa seguridad, una medida más para evitar posibles rebrotes que serían dramáticos tanto para nuestro sistema sanitario como para nuestra economía. Nueva normalidad sin conciliación. Y este es como el drama silencioso que se vive en los hogares de los andaluces y de las andaluzas, que especialmente padecen las mujeres, y esto no es un dato, no es un lugar común, sino que, como sabemos, 9 de cada 10 permisos que se piden para reducir jornadas lo están pidiendo mujeres, 9 de cada 10, lo cual nos habla de una realidad que conocemos también, que es el hecho de que han sido las mujeres y son las mujeres las que se están haciendo cargo de los niños durante la cuarentena y también durante esta nueva normalidad sin conciliación. Nos parece muy grave que hayamos prestado atención sobre cualquier otro sector de la sociedad, ya sea la industria, la agricultura, o sea que está bien prestar atención a esos sectores, pero evidentemente no dejar de mirar el sector de los cuidados, porque no es un sector productivo, pero es un sector sin el cual ninguna del resto de las cuestiones vitales, ni productivas ni reproductivas, podrían tener lugar. Es decir, alguien tiene que hacerse cargo de los niños, las niñas y las personas dependientes, y cuando el Estado abandona esas tareas, cuando hay dejación de funciones, incluso pérdida de toda preocupación por el asunto, como hemos visto por parte de las administraciones, pues son las mujeres, como siempre, con su trabajo invisible e impagado, quienes suplen estas tareas. Estamos hablando de mujeres perdiendo sus empleos, estamos hablando de mujeres perdiendo oportunidades de empleo, es decir, con imposibilidad de buscar trabajo, y estamos hablando de mujeres perdiendo renta, y esto es dato objetivo que tiene que ver con la solicitud de reducciones de jornada en comparación entre hombres y mujeres. Y estamos hablando de un Gobierno andaluz que está muy preocupado de ampliar los aforos de los recintos taurinos y de ampliar los aforos de los bares, pero que presta nula atención a la necesidad de reabrir escuelas infantiles,
reabrir espacios de ocio infantil, reabrir parques, reabrir escuelas de primaria con fórmulas de conciliación para estos meses. Ninguna intención, ningún interés, ninguna preocupación sobre este asunto. Y esto, insisto, es gravísimo porque son pues, miles de mujeres perdiendo oportunidades de empleo, perdiendo sus empleos y perdiendo sus rentas. De nuevo, volvemos otra vez al hogar, a encerrarnos en el hogar, porque nos tenemos que ocupar de las personas que dependen de otras, ¿no? Porque el Estado nos ha abandonado en ese sentido. Y hemos visto anécdotas como, bueno, algunas familias que han intentado organizarse para conciliar y lo que se han encontrado, pues, persecución policial, como ha ocurrido aquí en Sevilla, cuando hubo varias familias de un colegio que decidieron, pues, cuidar de sus hijos organizadamente entre ellos en sus hogares privados, turnándose, y al final la noticia que salta es una guardería ilegal, no sé qué, no sé cuánto. Nos parece que, como mínimo, apoyar esas redes de apoyo mutuo entre las familias de los colegios y, por supuesto, replantearse la cuestión de la apertura de las escuelas infantiles, de los centros de primaria, con todas las precauciones, con todas las medidas de prevención, para facilitar la conciliación. Ver fórmulas de hacerlo con monitores, con monitoras, con personal que pueda atender a estos niños y a estas niñas para parar la sangría que van a sufrir, insisto, de nuevo las mujeres de forma muy clara. Por otro lado, la cuestión de la sanidad y de la necesidad de recordar siempre el esfuerzo sobrehumano que han hecho nuestros sanitarios y sanitarias para hacer frente a esta crisis. Recientemente se ha sancionado a un enfermero del 061 de Málaga por haber denunciado falta de medidas de prevención para el personal de una empresa subcontratada del 061, que no deja de ser pues personas de enfermería que también ha estado en primera línea como los demás. Para Más INRI, delegado de riesgos laborales, y para Más INRI, habiendo perdido judicialmente la empresa pues el expediente que le abrió, pero no obstante así le ha abierto 72 días sin empleo ni sueldo por denunciar la falta de equipos de protección del personal del 061 en la provincia de Málaga. Nos parece que este tipo de cuestiones no se deben dar, y no se deben dar con la complacencia de la Administración pública, porque al fin y al cabo son empresas que contratan con la Junta de Andalucía y que tienen condiciones en esos contratos de servicio, entre ellos respetar la normativa laboral vigente y respetar las leyes. Y la represión sindical es delito y la libertad sindical es un derecho consagrado por la Constitución. Por tanto, la Junta de Andalucía debería abrir un expediente a la empresa que ha decidido sancionar con 72 días sin empleo ni sueldo a este enfermero del 061 de la provincia de Málaga. Por otra parte, el tema de los pluses de productividad. Nos parece de muy difícil explicación que la Junta de Andalucía defienda que los sanitarios hayan cobrado solamente el 35% de ese plus después del trabajo desarrollado en los últimos tiempos. Nos parece que es importante ponerse al día también en esta deuda que tenemos con lo más importante de la sociedad sanitaria, de los sectores más importantes, uno de ellos, que han hecho frente a esta crisis sanitaria, y, por tanto, ponerse al día también pues, con los derechos económicos adquiridos por ese personal. Insistir también en medidas de fondo. Nosotros vamos a seguir proponiendo establecer mínimos de inversión del 7% del PIB. Si hay una cosa clara que nos dice esta crisis es de la importancia de la sanidad pública para nuestras sociedades y de la necesidad de un compromiso firme por parte de todos los partidos para que gobierne quien gobierne, siempre haya como mínimo un suelo de inversión del 7% del Producto Interior Bruto conforme a la media de nuestro entorno. Y, por último, una cuestión más, y es relativa a la crisis social, no en este caso a la crisis sanitaria, sino a la crisis social, a la coronacrisis que está haciendo muchísimo daño en nuestros barrios, en nuestros pueblos, y de la necesidad de facilitar el acceso al ingreso mínimo vital. Hay muchísimas familias que están teniendo serias dificultades para solicitar la ayuda. Como ustedes saben, se abrió el plazo de solicitudes
termina en septiembre y corremos el riesgo de que las familias más vulnerables sean las que no sean capaces de solicitar esa ayuda. ¿Por qué? Porque sigue habiendo medidas en la función pública, en la administración pública, de no atención al público de forma presencial. Por tanto, la única manera hoy por hoy de pedir el ingreso mínimo vital es por Internet, vía la página web de la Seguridad Social, y os puedo asegurar, porque he intentado hacérselo a una vecina mía, que es muy difícil completar el proceso. Yo, que bueno, pues mi brecha digital es relativa en comparación con mi entorno, no he sido capaz de cursar esa solicitud porque es verdaderamente complejo el proceso. Y hay que pensar en que los sectores más vulnerables precisamente son los que más padecen la brecha digital. En muchos casos son mujeres mayores. La mayoría de las usuarias de servicios sociales son mujeres mayores que se echan a la espalda a su familia entera, a sus hijos, a sus nietos y a todo el mundo, y se van a las colas de los servicios sociales a tratar de buscar una salida. Pues esas mujeres no tienen los medios, ya no digo el ADSL y el ordenador, sino la forma de poder solicitar ese ingreso mínimo vital, y son las que más lo necesitan. Por tanto, importante que eso que aparece en el Real Decreto del ingreso mínimo vital sobre convenio entre administraciones, para que haya también una atención presencial a los demandantes de esta ayuda, se desarrolle lo antes posible. Están empezando a haber ahora reuniones de coordinación, cuando el plazo está abierto desde hace ya pues una semana, si no recuerdo mal, y todavía no se sabe muy bien quién va a atender a las personas que no sean capaces de pedirlo vía Internet, si va a ser la Seguridad Social, si va a ser el SAE, si van a ser los servicios sociales municipales, que necesitarían de un refuerzo importante para poder atender a esta demanda. Y esto yo creo que no nos lo podemos permitir, porque bueno, pues porque el drama puede ser todavía mayor si se han generado esas expectativas y finalmente no somos capaces de ponerlas en marcha. Nosotros creemos que la Administración Pública andaluza tiene que ser más proactiva, porque además somos los que tenemos los índices de riesgo de pobreza y de exclusión más altos de España. Por tanto, nos interesa más que a nadie que esa ayuda, que ese ingreso mínimo vital llegue lo antes posible. Eso le beneficia también a un gobierno andaluz comprometido con la mayoría social de la tierra que gobierna. Por tanto, deberían ser más proactivos que nadie en intentar encontrar fórmulas de acuerdo con el Gobierno central para que este apoyo se dé. Y se nos ocurren 1000 fórmulas, y vamos a preguntarle y vamos a proponerle a la consejera de Empleo algunas fórmulas, entre ellas, por ejemplo, personal de la extinta FAFE, que está en las oficinas del SAE, que no tiene funciones atribuidas en este momento por ese vacío legal que existe acerca de cuáles pueden ser sus funciones. Seguramente estarían encantados de poder ayudar, al menos con un equipo informático o con algunos equipos informáticos en cada oficina del SAE, a solicitar la ayuda por parte de quienes tienen dificultades para pedirla, que insisto, yo por mi experiencia, pues son la mayoría de las personas que son más vulnerables. Propondremos esto pues, como una cuestión abierta al diálogo, al debate, pero que seamos proactivos a la hora de encontrar una solución a eso, porque, insisto, somos los principales interesados, aunque sea por datos de riesgo de pobreza y de exclusión que vive nuestra tierra respecto al resto de territorios del Estado. Y bueno, y hasta aquí llegamos hoy. Si tenéis alguna pregunta, pues... Sí, buenos días. Yo quería una aclaración. Usted ha planteado que todas las personas que lleguen vía aeropuerto tengan un PCR hecho. Quería saber si solamente las personas que llegan por aeropuerto, no tránsito de vehículos que vengan de fuera, solamente esta vía y el PCR hecho de origen. Sí, 2 días antes, con 48 horas, que es como el último criterio científico que nos dan, vamos, no lo hemos establecido nosotros, evidentemente, sino asesores que están a la última, digamos, en las cuestiones de prevención, con esas 48 horas. Como sabéis, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, también se han solicitado PCR de 48 horas para reingresar en residencias que habían sido clausuradas por parte de sus usuarios y usuarias, es decir, que lo que se está hablando como una medida más, ojo que ninguna es la panacea. Y por otro lado, aeropuertos, sí, podríamos repensar también para hacerlo en otros medios de transporte, pero quizás los aeropuertos pues, nos quitaría
un grueso importante de la ansiedad que nos genera la posibilidad de que vengan turismo internacional de países donde todavía la pandemia está muy activa. Hay que pensar que Gran Bretaña, por ejemplo, todavía está relatando un nivel de contagios de más de 1.000 personas al día, y eso, pues bueno, pues creo que podría ser una contribución más, ¿no? No existe la seguridad total, pero pues una medida más. Y sobre todo, no relajar la vigilancia en estaciones, sobre todo aeropuertos, estaciones de autobuses y de tren, de personal contratado solo y exclusivamente para vigilar que se cumple la distancia de seguridad y el uso de mascarilla. Sí, buenas tardes. Yo quería saber, perdón, ¿cuál es su valoración del proceso que ha tenido ahora mismo en Podemos y qué es lo que va a pasar en relación al grupo parlamentario? En el tema de financiación, ustedes creo que reciben, el grupo, 1.100.000 euros que se reparten entre Podemos y Izquierda Unida. Ahora Podemos, usted ya no es Podemos, es anticapitalista. ¿Cómo van a ser esas relaciones? ¿Cómo van a acordar con Podemos? ¿Ustedes le deben disciplina o van a acordar algún tipo de directriz en el trabajo del grupo parlamentario? ¿Cómo va a ser todo esto? Gracias a ti, a usted. Cuando acordamos la separación amistosa, Pablo Iglesias y yo, en este caso, pues la intención era seguir teniendo una dinámica de colaboración. Es decir, a nosotros nos gustaría que la nueva dirección de Podemos supiera que tiene en nosotros pues un grupo parlamentario dispuesto a llevar iniciativas con las que haya acuerdo político, que creo que van a ser pues casi todas, ¿no? No creo que haya, de repente, desde que nos fuimos, haya una discordancia absoluta a nivel político y estratégico, no lo creo. Las cuestiones por las que nos hemos ido son cuestiones muy concretas, ¿no? y muy claras. Entonces, nos gustaría, de hecho, nos hemos ofrecido para ello a la nueva dirección de Podemos Andalucía. Yo personalmente así lo he hecho con Martina Velarde, para ponerme a disposición a todos los niveles, tanto para el traspaso de poderes, una vez que ellos ya empiecen a organizar primero su ejecutiva y demás, que hay que darle un tiempito, como para que el trabajo parlamentario también lo pongamos a disposición pues, de esa nueva ejecutiva para cuestiones que tengan que ver con Andalucía, que vamos a tener muchas preocupaciones en común y muchas propuestas en común. Por otra parte, sobre los recursos, lo que establece con mucha claridad la ley es que los recursos que reciben los grupos parlamentarios son para la actividad parlamentaria. Así debería de ser. Si no, pues los partidos se estarían financiando de los grupos parlamentarios, ¿no? Y en teoría esa no es la idea, ¿no? No debería ser así. Por tanto, pues lo que tendrá que seguir siendo es reforzar la actividad del grupo parlamentario con esos recursos. Evidentemente, queremos que haya también una colaboración con la nueva dirección de Podemos Andalucía a la hora de pues ir viendo cómo vasos comunicantes, que evidentemente ha habido entre el partido y el grupo, porque al final el partido también es un dispositivo al servicio del grupo parlamentario, pues puedan seguir funcionando y podamos seguir colaborando. Pues de hecho, por eso hubo, insisto, aquel proceso de reuniones, de separación acordada, de voluntad de no separación y de no ruptura, sino de cooperación, cada uno en su ámbito. Y ese es el espíritu con el que nosotros damos la bienvenida a esta nueva dirección de Podemos Andalucía, con la voluntad de seguir trabajando juntos, no solo porque compartimos un espacio común que es Adelante Andalucía, que nosotros queremos seguir desarrollando y que nos gustaría que también la nueva dirección de Podemos Andalucía quisiera seguir desarrollando, sino también porque evidentemente sigue habiendo puntos en común desde el punto de vista programático. Nosotros nos ceñimos al programa electoral con el que nos presentamos a estas elecciones y, evidentemente, ese también es el programa electoral de Podemos Andalucía, ¿no? Por tanto, cualquier iniciativa que esa ejecutiva quiera traer al Parlamento tiene en nosotros pues, una herramienta para poderla traer. ¿De ayer a hoy ha mantenido alguna conversación con Martina Velarde? Sí, cuando dieron los resultados de la Asamblea Ciudadana, pues me puse a su disposición, vamos, entendiendo también que se tienen todavía que pues, asentar, elegir su ejecutiva, nombrar sus responsabilidades y demás, y empezar a desarrollarse, pues yo lo más que he hecho, pues lo que tenía que hacer, ¿no? Que
ponerme a disposición para lo que necesitara, ¿no? En cualquier sentido. Buenas. Hola. ¿Confía en que la coalición Adelante Andalucía continúe, sufra alguna modificación, haya escisiones? No, me gustaría que continuara y que creciera, de hecho. Nuestra propuesta es darle más entidad a Adelante Andalucía como espacio de encuentro, incorporar nuevas organizaciones. De hecho, existen simpatías, guiños, voluntad de reencuentro también con otros compañeros con los que compartimos pues una legislatura pues, muy hermosa para nosotros, ¿no? Como primera experiencia legislativa, que son los compañeros de Más País Andalucía, que nos gustaría que también pudieran incorporarse, ¿por qué no?, Adelante Andalucía, en fin, ellos y otras organizaciones políticos sociales que quieran construir un sujeto andaluz pensado y dirigido desde aquí, eso sí, para nosotros es importante, es una seña de identidad con la que se construyó Adelante y que se ha reafirmado en los últimos tiempos con una resolución, y que sea ese espacio amplio donde encontrarnos todos sin tener que renunciar a nuestra identidad. Yo creo que eso es posible hacerlo. Afortunadamente no hay citas electorales a corto plazo que digamos, constriñan y dificulten este debate y diálogo sincero entre las fuerzas políticas de la izquierda andaluza. Y ese va a ser todo nuestro trabajo a nivel orgánico, construir Adelante Andalucía, dar voz también a personas que a título individual quieran incorporarse a la iniciativa sin tener que formar parte de ningún partido y que tengan también protagonismo propio, y por tanto que haya asambleas de Adelante Andalucía donde la gente pueda construir la iniciativa en sus barrios y en los pueblos. Y esas son las propuestas que nosotros vamos a seguir llevando Adelante Andalucía como un lugar de encuentro, ¿no? ¿Qué desencuentro? Perdón, no me estoy haciendo la tonta, es que no sé cuál es concreto. Ah, vale, vale. La marca blanca y verde, ¿no? Bueno, ya está, no, tampoco es para tanto, quiero decir, después de eso no tiene que haber un comité de crisis, es un comentario, ¿no? Y bueno, pues ese debate legítimo y normal que hay de distintas visiones posibles acerca de cómo organizar a la izquierda andaluza. O sea, creo que es un debate histórico, además, ¿no?, sobre si Andalucía debe tener grupo propio en el Congreso de los Diputados o no, sobre si debe tener voz propia en Madrid, sobre si debe constituirse una organización 100% andaluza que tenga relaciones de confederalidad y de cooperación con otras organizaciones a nivel estatal. Esto es un debate legítimo, no es un chascarrillo en redes, sino que bueno, pues es un debate que tiene su peluseo y que tendremos que seguir teniendo y debatiendo, ¿no? Ahora mismo hay una mayoría de fuerzas políticas dentro de Adelante Andalucía que consideran que Adelante tiene que tener marca propia en las próximas elecciones al Congreso de los Diputados, que Andalucía necesita tener voz propia en Madrid, que necesitamos un proceso de empoderamiento político en Andalucía para salir de los tristes datos de riesgos de pobreza y de exclusión de los barrios con más marginalidad, de los barrios con más desempleo, que hemos conocido hace poco además y que conocemos cada vez que se publican y siempre estamos encabezando esos datos. Es necesario un proceso de empoderamiento andaluz y de voz propia que solidariamente con el resto de territorios del Estado, de Europa y del mundo puedan plantear sus propias reivindicaciones, ¿no?, y tengan su habitación propia, que Andalucía deje de ser el granero de votos de fuerzas políticas que después, a la hora de tomar decisiones, pues siempre tienen la vista puesta en otro sitio lejos de Andalucía, ¿no? Entonces, nosotros creemos que sigue siendo necesaria la construcción de esa fuerza política andaluza. Y como no todas las fuerzas políticas que conformamos Adelante Andalucía somos nacionalistas, aunque las hay también y forman parte de esa pluralidad, creemos que es necesario hacerlo y en ese sentido hay acuerdo entre todas las fuerzas en una relación de confederalidad y de encuentro con otras fuerzas políticas
que en el resto del país están planteando cuestiones similares a nivel social. O sea, a nosotros nos preocupa tanto la cuestión territorial como la cuestión social, que en Andalucía son indisolubles, ¿no? Entonces, es un debate interesante que va a seguir teniendo lugar, que seguiremos teniendo a nivel público y privado, porque tiene sentido tener ese debate, porque creo que es necesario tenerlo también a nivel social, si es necesaria una fuerza andaluza o no, y no pasa nada, ¿no? Hace una reflexión, digamos, ideológica, ¿no?, de su planteamiento de Adelante Andalucía, pero yo no sé si realmente eso es fácil llevarlo aquí a la práctica en el grupo parlamentario. Lo digo porque están compuestos varios grupos políticos, ahora más, o varias fuerzas políticas, para ser correctos, ahora más, puesto que a Podemos se ha partido, digamos, ahí en el grupo parlamentario. Tienen también a Izquierda Unida, que tiene unos planteamientos diferentes, a lo mejor, por ejemplo, en sus relaciones con el Gobierno central. No sé si considera que todo eso va a hacer, permite que pongamos en duda la estabilidad de Adelante Andalucía, por lo menos en lo que queda de legislatura, porque además también se están produciendo ya movimientos en los ayuntamientos, cambios de portavoces, en fin, cuando llega un equipo político nuevo cambia un poco. No sé si eso va a ser compatible, porque la dirección del grupo parlamentario la va a seguir llevando usted tal como hasta ahora, ¿no? Sí. Vamos, sí, de momento sí. Mientras luego siga coordinando la mayoría del grupo, ¿no?, que es quien decide quién es su... Igual que va a seguir siendo portavoz Inmaculada Nieto, ¿no? O sea, los acuerdos con los que constituimos el grupo siguen en marcha, que esto no es tampoco un rodillo que se pasa con la mayoría del grupo, sino que son unos acuerdos que adquirimos y con los que seguimos comprometidos a día de hoy. Pero, por otra parte, yo creo que lo más importante al final es ceñirse al programa electoral que presentamos a unas elecciones. Nosotros tenemos un contrato firmado con la ciudadanía, que es nuestro programa electoral, que son nuestros compromisos sociales y políticos con Andalucía, y que hay que seguir el plan prefijado. Acerca de las apreciaciones sobre las medidas del Gobierno central, pues bueno, son cuestiones quizás más políticas, pero que en el fondo pues, tienen cierta separación con lo que se hace en el Parlamento. Aquí lo que toca, insisto, es coger el programa electoral con el que nos presentamos e intentar que avance lo más posible desde las modestas posibilidades de un grupo con la representación que nosotros tenemos, pero seguir haciendo propuestas en concordancia con ese programa electoral, seguir cumpliendo también con ese compromiso de fiscalización y de oposición también frontal a las políticas de derecha y, por supuesto, a las actitudes de extrema derecha. Y mientras nos ciñamos al guión no va a haber problema. De hecho, cuando lo hacemos, pues no lo hay. Y este es el caso de esta legislatura, ¿no? Hay otra cosa que quería preguntar en relación a los PCR que ha planteado. Lo plantea en cuanto a las personas que vienen vía aeropuerto. Sí. Pero hay también un debate abierto, por ejemplo, con las medidas que se van a tomar en la operación Paso del Estrecho, donde casi 3 millones de personas de otros países, precisamente de esos países del norte de Europa, van a venir, luego van a tener que volver una vez han estado en Marruecos y al final puede pasar. No sé qué valoración o qué propuesta tiene su grupo respecto a ese colectivo, igual que pasa con las personas que vienen de manera irregular. ¿Qué tratamiento habría que darle? ¿Cómo habría que, en estas circunstancias en las que estamos? Lo que hemos visto son medidas muy potentes respecto, por ejemplo, a las personas que están viniendo en patera o que vienen por el estrecho con cuarentena y con aislamiento, y debemos prestar mucha atención ahí al cumplimiento de los derechos humanos, porque bueno, pues no sería la primera vez que se incumplen los derechos humanos. De hecho, es bastante sistemático con las personas que vienen vía estrecho, y sin embargo, pues ningún tipo de preocupación acerca de los turistas ingleses, ¿no? Eso es lo que vemos. Entonces nosotros no decimos que se deje de vigilar una cosa para vigilar la otra, sino que se vigile todo, ¿no? Y en este caso esa medida añadida sería para los turistas que vienen vía turismo tradicional a través de los aeropuertos, al menos, insisto, que es que no es la medida total, que es una medida más, ¿no? Sobre la vía terrestre, pues eso hay que debatirlo con más calma, porque ciertamente es más difícil controlar el tráfico rodado en territorio Schengen. A través de los aeropuertos es más viable la propuesta y la medida. E insisto que no es la propuesta total, sino que es una cuestión más, ¿no? Que nosotros vemos que se puede añadir a las que ya se están tomando. Lo que no puede ser es que el Gobierno del PP se le vea el plumero, porque está muy preocupado por el paso del estrecho y está muy preocupado por los inmigrantes que vienen a ganarse la vida, pero no tiene ninguna preocupación, y es
apertura total para los turistas del norte de Europa. Hombre, pues ahí se ven prejuicios raciales, evidentemente, y creo que deberíamos evitarlo en este momento y que el criterio debe ser meramente sanitario, porque de hecho cuando han hecho pruebas a los inmigrantes que vienen a través del estrecho se han encontrado con que el 96% da negativo, ¿no? Entonces, bueno, pues no tiene por qué haber más contagiados que vengan de Marruecos a que vengan de Alemania, no es así. Este virus nos ha distinguido, de hecho, quizás ha afectado más a los países con un nivel adquisitivo más alto, ¿no? En el futuro a lo mejor sabremos cuáles son los condicionantes, ¿no?, que hacen que este virus se desarrolle, pero hoy por hoy nos parece que imprimir prejuicios raciales y clasistas a las medidas sanitarias es un error, para empezar desde el punto de vista sanitario y en segundo lugar desde el punto de vista también de los derechos humanos, ¿no? Sí, volviendo a la situación de Adelante Andalucía y habida cuenta de que Podemos participa del Gobierno central, ¿no creen que esa situación puede generar el que Adelante Andalucía se quede como una isla? Porque quien participa de un gobierno tiene más poder que quien está en una oposición. Entonces, ustedes partirían en posición de desventaja, digamos. De la misma manera que nosotros nos ofrecemos a traer iniciativas que la Ejecutiva de Podemos, acorde al programa electoral que hemos presentado, de nuevo vuelvo a ponerlo sobre la mesa, aquí en la institución, de la misma forma, nosotros como Adelante Andalucía vamos a también hacer propuestas al Gobierno, por lo menos a la parte con la que tenemos más relación del Gobierno central, que es Unidas Podemos, y le llevaremos propuestas y le plantearemos cuestiones. Esto que he planteado sobre el ingreso mínimo vital y las dificultades brutales que están teniendo las personas que más lo necesitan para solicitar la ayuda, evidentemente se lo hemos puesto en conocimiento también de personas con las que seguimos manteniendo contacto, relación y amistad, que hoy por hoy forman parte del Gobierno. O sea, que haya un debate político acerca de si era oportuno o no entrar a gobernar con el PSOE en situación de subalternidad, eso es una cosa, que es como un debate estratégico, y por otro lado, en el día a día, nosotros seguimos teniendo relaciones políticas con diputados y diputadas, técnicos y ministros y ministras que forman parte del Gobierno de este país, y hacemos uso de ello pensando siempre en clave de plantear soluciones y de poner sobre la mesa problemas a la hora de ver cómo se implementan medidas que nos parecen positivas, como la del ingreso mínimo vital, quizás no suficiente, pero sí positiva y necesaria y fundamental y urgente, y lo hacemos sin ningún tipo de problema. Un debate político estratégico no tiene por qué dar lugar a una ruptura total. Y en nuestro caso no queremos que sea así, porque queremos seguir siendo útiles también desde ese punto de vista, ¿no?, de cara al Gobierno central. Otra cosa es que nosotros mantengamos una posición también de autonomía y que si se tiene que hablar, por ejemplo, del reparto de fondos para atender a la crisis y si vemos que hay un reparto de fondos que nos perjudica, pues nosotros vamos en primer lugar a poner sobre la mesa los intereses de esta tierra. ¿Por qué? Porque somos una fuerza política andaluza que se ha presentado también con ese compromiso de defender los intereses de Andalucía más allá de los intereses de los partidos que conformamos la coalición, ¿no? Y lo hemos hecho sin ningún tipo de problema. Y le hemos dicho al Gobierno central que Andalucía está infrafinanciada. Y seguimos diciendo lo de los 4.000 millones de euros. No lo guardamos ese discurso cuando gobiernan los nuestros o con quienes nos llevamos mejor y lo sacamos cuando estamos en la oposición, como han hecho tradicionalmente los partidos, el PP y el PSOE. Nosotros mantenemos exactamente el mismo discurso respecto a los derechos de financiación de esta tierra y lo vamos a seguir haciendo. Pero eso no quita para que podamos también tener una vía de comunicación pues cercana con el Gobierno, que aprovecharemos, pues, por ejemplo, para decirle que es que la gente no está pudiendo pedir el ingreso mínimo vital y que es importante poner medidas para resolverlo, ¿no? No sé si me explico. Que no nos vamos a aislar, vamos, que nos vamos a cortar con todo el mundo, ¿no?, como cuando estábamos en el colegio.